Bueno, entonces vamos a ir a la palabra y vamos a leer en Gálatas capítulo 3, verso 1. Aquí está la canasta, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos recaudando mercadería. Yo creo que por esta semana más va a estar ahí la canasta. Si usted tiene algo en casa, si quiere aportar algo, si quiere comprar algo, lo puede traer. El propósito es que podamos el fin de semana próximo tal vez entregarla a alguien. No solamente si hay algún necesitado en la iglesia, pues lo haríamos, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que hay que hacer bien primeramente o mayormente a la familia de la fe. Pero si usted dice, no, hermano, yo tengo lo que necesito, entonces habrá algún necesitado afuera. La Biblia dice que a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros. Y en cierta ocasión hablamos de lo que es ser pobre, ¿cierto? Ser pobre es una persona que carece del sustento o el abrigo, o de ambos. Y yo creo que aquí ninguno de nosotros es pobre, porque por lo menos yo creo que un mate con galletitas nos comimos antes de venir, ¿cierto? Amén, amén. Ok, Gálatas capítulo 3, verso 1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Quién lo encontró? Amén. Muy bien. Gálatas 3, 1. ¿Cómo dice? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar este versículo en otras versiones. Vamos a escucharlo en la versión Dios habla hoy. Vamos a escucharlo en la versión internacional. Amén. ¿Qué les dije? Versión Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy. Y la versión internacional, la versión traducción viviente. Hay varias versiones que ¿cómo dice la Dios habla hoy? Dios habla hoy dice, Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. La versión internacional, ¿cómo dice? Nueva versión internacional dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificó ha sido presentado tan claramente? Amén. Voy a extraer la primera frase de este texto, hermanos. Quería leerlo en estas otras versiones porque la palabra fascinar de la Reina Valera se traduce también como hechizar o embrujar. De hecho, esta palabra tiene su raíz griega, está relacionada con eso, con hechizar o embrujar. No es que la palabra fascinar en la Reina Valera esté mal escrita, ¿no? Sino que también es un aplicativo de esta raíz, pero quería que ustedes escucharan estas otras palabras porque también se traduce como embrujar o hechizar. Y quisiera hablar de un tema que usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver con el texto que leímos? Pero vamos a ir desarrollándolo. Quisiera hablar sobre sentimientos negativos. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, somos seres emocionales. Sí, nosotros tenemos emociones buenas o no tanto buenas y malas, porque pues a veces decimos malas, pero es como el manejo. Hablemos de positivas y negativas, por así decirlo. Tenemos emociones positivas, negativas, y quisiéramos tal vez no sentir las negativas, pero están ahí. Y si están ahí es por algo. Todas las emociones están allí y nos toca lidiar con ellas. El punto es cómo las manejamos, ¿cierto? ¿Cómo las manejamos? Ahora, ¿las emociones qué son? Básicamente las emociones son procesos cerebrales que responden al estímulo de un ambiente. Es eso.
procesos que se dan en el cerebro respondiendo al estímulo de un ambiente. O sea, siempre hay una razón externa. Por eso de que estoy triste. ¿Y por qué? Por nada, ¿cierto? Eso ya es raro. Gracias. Bueno, aunque realmente no es raro, eso es una forma como de comunicación de la mujer que es bastante rara, ¿cierto? ¿Qué le pasa? Nada. ¿En qué está pensando? En nada. Ese es más del hombre. ¿En qué piensa? En nada. Esa es la felicidad del hombre, pensar en nada, pero es que nos gusta irnos a pescar, ¿cierto? Porque cuando el hombre no piensa en nada es la forma en que el hombre se resetea. Ahora, las emociones entonces como procesos cerebrales están muy relacionadas con estímulos externos o del ambiente. Pero ¿por qué les hablaba este texto de Gálatas, hermanos? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás, el diablo. Muy bien. Ahora, el diablo es el padre de la mentira, dice la palabra de Dios. Pero un mentiroso hábil no solamente miente con palabras. Si Satanás es padre de la mentira, quiere decir que él ha desarrollado la mentira a un arte extremo. Porque la mentira, hay gente que miente con un arte, con una capacidad, construye los detalles. Hay mentirosos que son muy difíciles de atrapar. Profesionales en la mentira. Que uno no sabe realmente. Es más, creo yo que hasta son tan mentirosos que hasta ellos mismos se creen las mentiras. Es como un actor, ¿cierto? De hecho, la palabra actor viene del griego hipócrita. Sí, o la palabra hipócrita más bien está relacionada con el tema del actor. Pero una de las cosas para que un actor sea exitoso es que él tiene que sentirse en el personaje. O sea, él tiene primero que creerse la mentira él mismo, de que él es esa persona. Hay actores tan buenos que uno los ve y dice, wow, lo hacen llorar a uno, ¿cierto? Ahora, Satanás como padre de la mentira tiene que ser un artista del engaño, ¿cierto? Y como mentiroso hábil, él no solamente usa palabras, sino que él usa hechos. Y por eso la palabra embrujar y hechizar. Porque la palabra hechizar está muy relacionada con la percepción sensorial. ¿Cómo percibes una realidad? Cuando una persona está embrujada o está hechizada, una persona percibe la realidad de una manera diferente. Y no es que la realidad sea diferente, lo que pasa es la percepción. Y ahí está el engaño. Es decir, Satanás puede modificar nuestra realidad. ¿Cuál es el propósito por el cual él busca modificar nuestra realidad? Para alterar nuestros procesos cerebrales y tocar nuestras emociones. Porque las emociones, hermanos, si no están llevadas según la palabra, son muy peligrosas. Bastante peligrosas y pueden generar mucha situación complicada. A mí me pasó algo tremendo y he escuchado también personas y las personas que han sufrido procesos de alteración de su realidad. Es una situación difícil, pero a mí me pasó algo que yo no había vivido cuando recién yo llegué acá. Todavía no habíamos construido esta parte del salón y una mañana recién teníamos acá tal vez 15 días, recién me levanté, estaba lluviosa la mañana y salí acá, y cuando yo salí, a mí la realidad se me alteró. Yo vi las calles, yo vi a donde estábamos viviendo, yo vi todo y yo me trasladé en el tiempo.
y yo me vi, o sea, no es una cuestión que yo me haya imaginado, yo vi mi entorno y yo vi mi vida cuando yo era niño. Y yo me vi así en esa misma situación. Las calles húmedas por la lluvia. Así la situación en la que me crié. Y a mí me embargó una tristeza tan grande que yo no tenía como la capacidad de controlarla. Y esa tristeza yo ni la podía retener, como que si las lágrimas se me fueran a salir solas. Pero el Señor me permitió, por su gracia, comprender esto. O sea, Satanás juega con nuestras percepciones para tocar nuestros sentimientos. Ahora, si nos dejamos arrastrar por un sentimiento de tristeza, no vamos a poder seguir adelante. Y vamos a decir, no, cerremos esto, ¿no? ¿Yo qué hago acá? ¿Cierto? Aleluya. Y por eso Pablo le dice a los hermanos allá, a los Gálatas, les dice, ustedes ¿por qué son tan duros de entender? Porque a veces uno no entiende que en este camino uno tiene que ver con los ojos del Espíritu y con los ojos de la fe. Amén, amén. ¿Quién los embrujó?, le dijo Pablo a la iglesia. Porque estaban viendo otra cosa, estaban embrujados. Entonces uno ve un entorno que no es verdadero, uno está siendo engañado. Está siendo engañado por algo que está ocurriendo, ¿cierto? Amén. Y eso toca nuestras emociones. Entonces, hermanos, nuestra vista no debe estar fundamentada en la percepción física, sino en la fe. La fe es como unos ojos que uno tiene en el espíritu, pero ese sentido, vamos a llamarlo el sentido de la fe, el sentido de la fe solamente obedece a una realidad, no más. O sea, el sentido de la fe solo puede percibir una realidad, la palabra de Dios. La fe no percibe otra realidad, ella es ciega ante otra realidad. Por eso la fe no puede ser engañada ni embrujada. Cuando la fe está consolidada en un hecho, no puede ser vuelta atrás. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos con ese ojo de la fe, o esos ojos de la fe. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo, ¿cierto? Abraham y Moisés también, ¿cierto? Y estos hombres de Dios, todos, se sostuvieron, y así nos tenemos que sostener nosotros, ¿cierto? Como viendo al invisible. Cuando uno ve a Dios, hermanos, es imposible, porque es que la fe captura la realidad de la palabra. A ver, mis ojos capturan una realidad, es esta. Aquí hay un parlante. Mis ojos capturan esa realidad. Si usted trata de convencerme de que ahí no hay un parlante, yo creo que usted perdería su tiempo, porque mis ojos lo están viendo y sabe que ahí hay un parlante. Ahora, esta es la realidad física, pero Satanás tiene la capacidad de alterarla. Y hay gente y cristianos y hijos del Señor que han sufrido procesos muy difíciles. Procesos mentales, donde su realidad ha sido alterada a un punto tan tremendo que hasta han tenido la necesidad de ayuda psiquiátrica. Entonces, porque esta realidad Satanás la modifica. Pero la fe es como unos ojos, o la fe son unos ojos que pueden percibir otra realidad, la realidad de la palabra. Si la palabra de Dios dice que va a llover, así no haya llovido durante 3 años y medio, se puede ver la lluvia venir, porque la palabra de Dios lo está diciendo. ¿Me hago entender? Así que hay algunos sentimientos que son negativos, por así decirlos, como cuáles. Como la impotencia, ¿cierto?
El sentimiento de impotencia lo hemos tenido en algún momento, por ejemplo, como cuando a uno lo roban, ¿cierto? Quieto, la plata, y tome la plata, y uno es como que no puede hacer nada y tiene que ir ver cómo se llevan lo de uno. Eso es un sentimiento de impotencia. O como uno tener un hijo enfermo y no poder hacer nada. ¿Cierto? Es un sentimiento de impotencia. En fin, en muchas situaciones de la vida uno puede sentir esa emoción. Esa emoción la está procesando el cerebro, ¿basado en qué? En un estímulo del ambiente. Hay una situación que mi cerebro está procesando, la cual me está enviando una información que me dice que yo no puedo hacer nada. Y eso genera en mí un sentimiento o le da inicio a una emoción que se llama la impotencia. La impotencia. Y es difícil sentirlo, ¿cierto? Pero ahí es cuando el enemigo quiere trabajar nuestra mente. Pero hermanos, si nosotros no vemos con estos ojos, y esa es la diferencia entre un Isaac y un Jacob. En su vejez ambos eran ciegos. Ambos. Isaac no veía que este no era Jacob. Este no era Esaú, sino Jacob. Jacob también era ciego. La Biblia dice que ya se le habían oscurecido sus ojos. ¿Cuál era la diferencia entre Jacob e Isaac? Que Isaac también era ciego en el sentido que él no podía discernir espiritualmente. O sea, él no tenía ese sentido como tan agudo, pues su hijo lo engañó. Jacob no. Aunque Jacob era ciego, le presentaron a Efraín y a Manasés y cruzó los brazos. Amén. Lo cual no le gustó a José, le dijo, no así, padre mío, porque la mano derecha iba sobre el mayor, y Jacob le dijo, yo sé lo que estoy haciendo. Pues pudo ver el destino de sus nietos, no solo el de sus hijos, porque él bendijo a sus 12 hijos y profetizó respecto a su destino, pero también acerca de sus nietos, porque él veía con los ojos de la fe. Entonces, hermanos, ¿cómo enfrentamos nosotros estas emociones? Porque es que cuando nosotros no sabemos enfrentarlas con los ojos de la fe, entonces nosotros cometemos locuras. Pero esta es la mejor forma de enfrentar la impotencia, hermanos. ¿Es con qué? Con lo que es diametralmente opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la impotencia? Algo más. Va por ahí. La impotencia es la incapacidad de hacer algo, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo 91, el verso 1? ¿Quién lo recuerda? Es muy conocido. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es omnipotencia? Es la capacidad de hacer cualquier cosa. Aleluya. Entonces, cuando nosotros nos invade el sentimiento de impotencia, si nosotros recordamos que el que mora bajo la sombra del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el sentimiento de impotencia se va a disipar, ¿cierto? Porque a veces pasa eso. Bueno, ¿yo qué hago, por ejemplo, con la familia? ¿Qué hago con este hijo? ¿Qué hago con esta hija? Si yo no puedo hacer nada. Pero cuando yo recuerdo que hay uno que todo lo puede y que está dispuesto a darme ese poder si yo le busco. Por eso la Biblia dice, buscad a Jehová y su poder. Y dice que al que cree todo, quiere decir que la fe tiene la capacidad de disipar el sentimiento de la impotencia.
Solamente que es a través de un método, del método de la oración. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que de Dios es el poder. Y Dios también usa la impotencia. Dios la usa bastante en nosotros, porque a veces nosotros nos creemos que somos capaces, ¿cierto? De todo. A veces nos creemos que yo puedo, déjeme a mí solito que yo soy capaz, a mí no me diga, yo puedo, yo tengo la capacidad para hacer esto, pero a veces Dios nos enfrenta a la impotencia, sí, puedes, hágale. Y cuando nos chocamos contra una pared de acero, sabemos que no podemos. Y ahí es donde tenemos que mirar al cielo. Pero hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. Puedes hacerlo, puedes ayudarme, le dijo el padre del hijo endemoniado al Señor. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes ayudarme? Y el Señor le contestó, ¿puedes creer? Al que cree todo le es posible. No importa la situación, no importa. Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso. O sea, Dios no tiene ese sentimiento de impotencia, de yo qué hago, no puedo hacer nada. En Él no existe eso. Si nosotros nos asimos por la fe al hecho de que con nosotros está el Todopoderoso, hermanos, nosotros vamos a poder. Amén. Hay otro sentimiento que nos visita también, la frustración. ¿Qué es la frustración? La frustración es un sentimiento de insatisfacción o de fracaso. Es cuando yo estoy aquí, pero yo siento que no es donde debería de estar, ¿cierto? Que este no es el punto, que este no es el nivel de mi vida donde debería de estar, que yo debería haber logrado esto, pero no pude lograrlo. Y todos pasamos por ese proceso, hermanos. Elías vivió la frustración. La Biblia dice que él huyó a Oreb, allá en Primera de Reyes, y le dijo al Señor, basta, Jehová, quítame la vida. ¿Por qué? Porque no soy yo mejor que mis padres. Mire, la vida del ser humano tiene que ser evolutiva. Es decir, lo que yo no pude lograr, lo logren mis hijos. Por eso muchas veces uno quiere lo que no pudo, lo quiere ver realizado en sus hijos. Es un sentimiento totalmente válido. Amén. O sea, no es ilegítimo. A veces dice, no, es que no debe. No, sí es así porque la vida obedece a un principio y es un principio de crecimiento. Yo llego hasta aquí, uno por eso dice, yo quisiera dejarle una casa a mis hijos, por ejemplo, ¿cierto? Porque tal vez a uno no le dejaron una casa, pero por lo menos ahí ya ellos tienen una base más allá donde continuar. Y ahí poder lograr otras cosas. Yo no pude lograr esto que quise, pero qué bueno que mi hijo, que mi hija pueda lograrlo. Y así ir creciendo. Pero Elías en algún momento se ve que él no pudo ir más allá de donde sus padres fueron. Y se ve frustrado. Y le dice al Señor, quítame la vida. Porque no soy yo mejor que mis padres, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa? Viene el ángel del Señor y le trae una torta. Y él come. Y le dice, levántate y anda. ¿Por qué? Porque a veces uno ve la vida terminada ahí en la frustración. Y por eso yo les decía, es importante que uno sepa canalizar eso, porque una persona frustrada muchas veces termina colgada de un lazo. Pero lo que el Señor nos dice es que mira, la vida no se te ha acabado. Estás respirando, tenés salud, tenés trabajo. No tengo trabajo. Bueno, tienes vida. No se ha acabado, levántate. El Señor vino y le fortaleció con una torta. Y esa torta también representa la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es alimento. Amén. Y la palabra es la que fortalece la fe. Amén. Por eso, hermano, no importa usted cómo se sienta, no deje de venir a un culto.
Porque usted va a oír la palabra y la palabra le va a dar fuerzas. Oiga la palabra, vaya y tenga un espacio con la Biblia. Y Dios le va a decir algo. Así que Dios le dice a Elías: levántese, mi hijo, porque esto aquí no se ha terminado. Necesito que termine su trabajo. Aquí estamos, hermanos. Tenemos vida. Si usted se siente frustrado, si usted dice: no lo logré, usted no está muerto, hermanos. Usted no está metido en un cajón ni lo están velando. Amén, porque hay gente que le quiere poner a uno una lápida en la cabeza. No, es que usted no sirve. Bueno, puede que no califique hoy, pero si no califico hoy, Dios me va a dar esa fuerza para lograrlo. Y no me voy a rendir. Eso es importante, hermano, no perder la convicción de que lo puedo lograr. Entonces, esos sentimientos de frustración hay que sacudirse de eso. No lo he logrado, pero tengo vida. Y lo voy a lograr en el nombre del Señor. El hecho de que yo no sea mejor que mis padres no quiere decir que no lo pueda hacer mañana, así que voy a empezar. Y ahí es donde muchas veces Satanás le llena a uno la cabeza, hermano. De que usted no sirve, de que usted no es bueno para nada. En fin, le empieza a uno a alimentar esas emociones. Y si uno no sabe manejar esas emociones, uno termina apartado de Cristo, hermanos. Apartado de Cristo, porque Cristo no obra en esa situación. Por eso es que uno tiene que sacudirse y ver la palabra. ¿Qué dice la palabra? Estoy frustrado. Bueno, yo no soy el primero ni el último, ¿cierto? Que ha cruzado por acá. No soy el primero. Ya hubo quien estuvo frustrado y ya también habrá el día de mañana quien estará frustrado. Pero ¿cómo han salido adelante? Bueno, el Señor les ha fortalecido, el Señor les ha dado una carrera que terminar. Terminémosla. Terminémosla, que Dios es el que nos da la capacidad. Amén. Hay otro sentimiento, otra emoción, hermanos, que hay unas que son bastante peligrosas. Y es la inquietud, la intranquilidad, que también es nerviosismo, agitación, desosiego, turbación, preocupación, angustia, alarma, ansiedad. Y una de las cosas que el enemigo quiere robarnos es eso, la tranquilidad. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Hermanos, nosotros no podemos andar en esa situación porque el Señor nos ha traído a la luz. Amén, amén. Pero el justo está ¿qué? Confiado. Como un león. Usted no va a la selva y el león está así como mirando a ver quién viene atrás, ¿cierto? Usted no vio un león por ahí como que si lo estuvieran persiguiendo. No, usted ve el león y el león se echa y donde se echa él está tranquilo. Porque el león es un animal que en la selva el único depredador que tiene es el ser humano. Y eso que si el ser humano se descuida, pues resulta merendeado, ¿cierto? Pero el león en el reino animal no tiene depredador, o sea, no hay un animal que lo pueda devorar a él. Así que él se echa y está confiado. Porque no hay nadie que le pueda hacer daño. Por eso el salmista dijo que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mire que esto es lo que la fe nos permite ver, ¿cierto? El hecho de que si a mí algo me está inquietando, porque es que el enemigo hace esos ambientes, hechiza y crea ambientes de turbación. Si oye que para el mes que viene la comida va a quedar al doble y la gente empieza a entrar como en ese ambiente hechizado y lo empieza a tomar un miedo y un temor y una intranquilidad. Ay, ¿qué vamos a hacer? Si oye que viene un nuevo virus más potente que el COVID, ay, ¿qué vamos a hacer?
Y empieza una intranquilidad porque empieza un aire. Vean, hermanos, una cosa rara que pasó durante la pandemia, que se oían sonidos en los cielos. Ahí me mandaron un audio que grabaron en Medellín. Bueno, algunos de la comunidad científica dijeron que eran cielomotos, unos movimientos en los cielos que, yo no sé, yo escuché eso, hermano, pero yo ya era como demonios. Al menos el audio que a mí me mandaron, se oía como una gritería en el cielo pasando. Hermano, yo no sé cuántas legiones de demonios se movieron durante esa pandemia, ¿sí? Pero el enemigo es lo que hace, él altera las realidades. Pero si nosotros no ponemos nuestros ojos en la fe, que es la palabra de Dios, entonces vamos a vivir inquietos, intranquilos, turbados, preocupados, pero ese no es el principio de la fe. La fe produce paz. Amén. Porque creemos en el Señor, que tiene el control de todo. Él puede cambiarlo todo. Y como leíamos esta semana, habrá algo en la ciudad que Jehová no haya enviado. Hermano, Él tiene el control de todo. Entonces la intranquilidad, hay que ponerle mucho cuidado, hermanos, porque si uno se deja arrastrar por la intranquilidad, pierde el sueño. Resulta uno medicado. Y si uno se descuida, hermano, va a parar a un psiquiátrico. Hermanos, muchos hombres y mujeres de Dios han tenido la experiencia de parar allá. Porque de alguna manera el enemigo ha trabajado en esa área y usted 2, 3 noches pierde el sueño, hermano, usted ya no es el mismo. Una persona, es más, una persona sufre 3 o 4 noches sin dormir un minuto, su cerebro sufre daños irreversibles. ¿Irreversibles? Ya no se pueden reparar. Porque las neuronas son unas células que no se regeneran como las células del cuerpo. Entonces, el enemigo busca eso. ¿Cómo le robo el sueño? ¿Cómo lo trasnocho? Pastor, ¿y si esa persona que no duerme bien tomaba un chocolatito? Café tiene que tomar. No, el café lo desvela. Pero el chocolate regenera la visión. Ahí les dejo ese tip. El chocolate es mucho más activa. Lo cierto es que lo que quita el sueño muchas veces son las intranquilidades, las inquietudes. Mire, la Biblia dice que Nabucodonosor perdió el sueño. ¿Por qué? Porque empezó a estarse inquieto acerca de qué, de qué pasaría en el futuro. Y a veces a nosotros nos pasa eso, ay, ¿qué va a pasar con tal cosa? Hermanos, el futuro está en las manos de Dios. Nosotros no podemos cambiar nada del futuro. O sea, a este hombre lo desveló el hecho de qué pasaría con su imperio, qué pasaría en el futuro, pero el sueño que él tuvo fue que el futuro está en manos de Dios y que Él define los reinos de la tierra. Entonces la intranquilidad es peligrosa. Recordemos que las emociones son productos cerebrales, ¿cierto?, en base al estímulo de un ambiente. Entonces, esos procesos cerebrales, cuando se desequilibran, producen enfermedades en el cuerpo, ¿cierto? Hermano, nosotros somos muchas veces los artífices de nuestras propias enfermedades. Las hemos creado nosotros mismos. Entonces, porque a veces no estamos abriendo los ojos de la fe, hermanos. Ahora es importante que resaltemos algo, que la fe tiene un generador. ¿Sí? Tiene un generador. Entendemos por generador algo que genera algo, ¿cierto? Por ejemplo, la luz que usted ve, la luz la produce un generador de luz. Unas bobinas, ¿cierto?, gigantes que son movidas, digamos, en el caso del agua que sacan, de la energía que sacan del agua. Pero si se detiene ese generador, hermanos, se apaga la luz. Así la fe tiene un generador. Y es el mismo principio al cual la fe obedece, la palabra de Dios, no más. Ella es sustentada, o sea, la fe está diseñada
para ser alimentada y para concebir únicamente y discernir y ver la palabra. O sea, la vida de la fe es la palabra de Dios, no más. Si yo, hermanos, no leo la Biblia, si yo no escucho la predicación, si yo nunca me expongo a la palabra de Dios, hermano, yo soy una presa fácil de Satanás para ser embrujada y para ser engañada. ¿Sí? Porque mi cerebro está totalmente abierto a esta realidad, la cual Satanás modifica con sus embrujos. Pero él no puede alterar la realidad de la palabra de Dios. Él no la puede, no puede alterar la verdad. Lo ha intentado. Es más, en China, creo hace poco nos enviaron unos videos donde en China están destruyendo las Biblias. Biblia que encuentren, Biblia que destruyen y queman. ¿Y sabe qué están haciendo los hermanos? Se la están memorizando. Entonces tiene una Biblia y comienzan y se memorizan capítulos enteros. Usted se sabe esto, usted se sabe... Y todos, y se aprenden la Biblia, y la Biblia está en la cabeza de cada uno. ¿Quién la quema ahí? ¿Ah? O sea, Satanás durante 2000 años ha querido, y más años ha querido, destruir la palabra, pero es imposible. La palabra es indestructible, no tiene poder sobre ella. Por eso la fe obedece a ese principio de la palabra. Cuando yo estoy alimentado en la fe, entonces, es que dicen que viene esto. Pues que venga. ¿Sabe qué dice el Señor? Dice, no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca. Porque es que el Señor ya nos lo estaba diciendo. Que iban a venir guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares del mundo. Pero nos termina diciendo, no os turbéis. Es decir, no se inquieten, no se preocupen. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Entonces usted no se preocupe cuando llegue otro virus. O cuando llegue esto, o cuando llegue lo otro. Usted mire por la fe y entienda que su Señor ya le ha dicho que es necesario que esto acontezca. Y duerma tranquilo. Amén. Duerma tranquilo, hermano, duerma toda la noche. Y la única noche que se desvele sea esa noche que usted quiera pasar de rodillas delante de Dios. Dándole gracias y adorándole y poniendo delante de su queja. El miedo, sí que es un sentimiento que nos visita, ¿no? El miedo. El miedo es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. ¿Sí? Porque hay miedos que uno se inventa. Hay otros miedos que son reales. En cualquiera de los dos casos, el miedo es una emoción o un sentimiento que nos embarga frente a una situación de peligro, real o imaginaria, ¿cierto? Sin embargo, el Señor, más de 365 veces en la Biblia nos dice, no tengamos miedo. ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros entendamos, hermanos? Que Él tiene control sobre todas las cosas. Porque el miedo siempre nace, ¿cierto?, de esas percepciones que pueden amenazar mi vida, mi familia, los míos. ¿Y si pasara esto? Satanás es experto en eso. Él trabaja el miedo de una manera muy tremenda. Él primero utiliza una semilla, la pone en la mente, porque él tiene que darle algo al cerebro para que coma. Hermano, por eso si nuestra mente meditara todo el día en la palabra de Dios, hermano, el diablo no tendría mucho donde trabajar. Amén. La Biblia dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Qué bueno que nos hagamos esa tarea. Aprendámonos un verso bíblico. Cada mañana voy a leer y en el resto del día lo voy meditando y voy pensando en él.
Pero a veces, hermano, nuestra mente está pensando en esto, en fútbol, en aquello, en lo otro, y no que estas cosas sean malas, sino que si ocupan nuestra mente completamente y la palabra no está por ningún lado, entonces, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar los hechizos del diablo? Presa fácil. Claro. Pero el diablo trabaja el miedo con una semilla, la manda así y nos la pone en la mente para que nosotros rumiemos. Es como, yo creo que también Satanás está como muy relacionado con la pesca. Que él tira esa carnadita a ver si nosotros la mordemos. Sí es. Por ejemplo, te vas a accidentar y empieza eso como a darle vuelta a la cabeza, se va a accidentar y comienza uno con un miedito. Y hay algo que yo aprendí, hermanos, que cuando uno le cree al diablo, el diablo tiene la capacidad para hacer realidad eso. Y cuando uno empieza a albergar temores, por eso el texto dice, clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Porque en los temores el enemigo consigue el derecho, cuando nosotros hemos creído a la semilla que él puso, obviamente la semilla de mentira. Cuando hemos creído a la mentira de que nos va a pasar algo malo, entonces nosotros empezamos a actuar en base a eso. Y siempre como estorbamos aquí porque ya estamos creyendo que va a pasar algo. Y cuando hemos creído a eso, el enemigo en algún momento aplica eso. Siempre les he puesto como ejemplo la situación de Pedro. La palabra de Dios tiene la capacidad de mantenerse más allá de la realidad que Satanás mueva. Pedro caminó sobre las aguas por la palabra de Dios, pero el experto en el engaño empezó a mover las aguas, ¿cierto? Y a soplar. Había una palabra que decía, venga hasta mí sobre las aguas. Pedro tenía la capacidad de caminar y caminó hasta cierto punto, pero Satanás ya había puesto la semilla en Pedro del miedo, y cuando él pone la semilla, después que pone la semilla, él empieza a jugar con sus hechizos y movía el agua y soplaba hasta que capturó la atención de Pedro. Y cuando él captura la atención de Pedro, Pedro pierde la atención de su Señor y empieza a mirar el viento y las olas. ¿Y qué dice la palabra? Tuvo temor. ¿Y qué pasó cuando tuvo temor? Se hundió. Porque la palabra de Dios no obra en el miedo. Cuando yo digo que el miedo embargue mi corazón, el poder que me hace caminar se aparta. Y el poder que me hace hundir se apodera de mí. Y muchas veces por eso el cristiano se está ahogando en sus miedos, porque no está viendo la palabra, no está viendo al Señor, que es la palabra. Él es la palabra de Dios. Y Él me ha hablado y Él me ha dicho, pero en algún momento direccioné mis ojos y ahora veo lo que me asusta. Y cuando uno ve lo que lo asusta, se hunde en eso mismo que lo asusta. Tal vez ese era el peor miedo de Pedro. ¿Por qué? Porque usted creerá que no, pero yo conocí un arenero, es decir, una persona que trabaja sacando arena del río, porque yo en cierta ocasión trabajé en eso. Conocí un arenero que le tenía miedo al río. Y yo preguntaba, pero ¿cómo es posible que este hombre trabaje aquí en el río y le tenga miedo al río? Y ese era su miedo. Entonces, uno nunca sabe. Pedro era pescador, pero tal vez su más grande miedo era morir ahogado en el mar, ¿cierto? Y tal vez en ese momento sus miedos tomaron fuerza. Y tal vez este es el momento en que me voy a ahogar y ya estoy lejos de la barca, pero el Señor también está distante. Hermanos, nosotros tenemos que analizar eso, porque el enemigo tiene un olfato para oler el miedo. Él huele. Y cuando Él siente nuestros miedos, Él trabaja en ellos y nos manda la semilla para que esas emociones se intensifiquen. Y cuando nosotros dejamos de ver al Señor, nos hundimos en ese miedo. Por eso muchas veces, hermano, el Señor, para librarnos del miedo, nos enfrenta a Él.
y nos hace pasar por él. ¿Le tienes miedo al fuego? Nos pasa por el fuego. Pero Él nos pasa, pero Él quiere que pasemos por ahí creyendo en Él, confiando en su palabra para que entendamos su promesa, que si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Entonces, esta emoción, este sentimiento es muy utilizado por el enemigo. Y Él obra desde dentro poniendo una semilla, una palabra, algo, ¿cierto? Porque muchas veces esa saeta viene por medio de quien menos uno piensa. Cualquier persona, si sabes que van a matar a tu hijo, por ejemplo. Alguien podría llegar a decir, eso le dijeron una vez a mi madre. Mi madre ya ni dormía. Y sabes que van a matar a tu hijo. De hecho, una de las cosas que después Samuel me dijo a mí de que porque se había ido a Buenaventura era por eso. Porque le habían dicho que a mí me iban a matar en Cartago. Entonces, esa saeta viene. Ahora, ¿qué hago yo con esa palabra? ¿Me lleno de miedo, me hundo en ella? ¿O creo a lo que Cristo me ha dicho? Y por la fe agarro la palabra y digo, no voy a creer a lo que... Bueno, si yo creo a lo que Cristo dice, aunque la misma física diga que yo no puedo caminar sobre el agua, yo puedo caminar si Cristo está diciendo que puedo. Amén. Porque Él es el que me da el poder para caminar sobre las aguas. Aunque todo el mundo diga lo contrario, mira, es que no, ahí no hay esperanza, no hay nada que hacer. Si a mí el Señor me dio una palabra, yo puedo caminar sobre eso. Amén. Entonces, la importancia de abrir los ojos de nuestra fe y que nuestras emociones sean reguladas por la palabra. No por el enemigo, porque él busca agitarlas. Agitar nuestra intranquilidad, nuestras frustraciones, nuestra impotencia, nuestros miedos. Imagínense un cristiano lleno de todo esto. Se vuelve infructífero. ¿Por qué? Porque no puede ser utilizado por Dios. Dios no puede utilizar a una persona llena de miedos, llena de incapacidades, porque siempre vamos a estar ahí como Tito. Yo a veces le digo a Tito, usted es que tiene problemas con la ley, hermano, que donde está relajado, pero hay un ruidito y ahí mismo él le pone. Claro, yo soy muy de esa naturaleza, ¿cierto? De estar muy a la expectativa, pero hermano, la Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, amén. ¿Sí? No puede vivir sobresaltado, un cristiano sobresaltado. ¿Y quién viene? Brinque aquí, brinque allí. ¿Qué pasó? No, hermano, tranquilo. ¿Qué está pasando? Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Amén. Voy a tocar unas 3 emociones juntitas que Satanás sí que las usa bastante. Pero es importante que usted las pueda ver para que no se deje dominar de ellas. Hay unas emociones que trabajan como los dominós. Ese de los dominós que usted tira uno y van cayendo los otros, ¿cierto? El odio, la venganza y el rencor. ¿Sí? Eso es una sopa maravillosa para el demonio. Donde hay esto, parece que la fuerza demoníaca se asienta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a explicar cada una de ellas? El odio, primero vamos con el odio. El odio es la antipatía o rechazo hacia algo o alguien cuyo mal se desea. ¿Cierto? Entonces, odio, empatía o rechazo hacia algo o alguien cuyo mal se desea. ¿Por qué se le desea un mal a alguien? Porque me hizo algo. Normalmente el odio nace en una situación de herida. Alguien me hirió, alguien me hizo un daño. Entonces aparece el odio, un deseo de que le pase algo, un deseo de lo que surge es un deseo de venganza. Ahí es donde entra la otra emoción. ¿Qué es la venganza? Satisfacción que se toma del agravio de un daño.
O sea, cuando le pasa algo, muy bueno, ahora sí está contenta la persona, eso se llama venganza, ¿cierto? Venganza es cuando la persona se siente satisfecha porque me hizo un daño y ahorita le pasó otro. Muy bueno. Odio. Primero, el odio visita el corazón cuando me hacen un daño. Y el odio me impulsa a un sentimiento que se llama venganza. Ahora, como no siempre se da la venganza, ¿cierto? Por X o por Y, aparece otro sentimiento que se llama rencor. Y es el más peligroso. El rencor es un resentimiento arraigado y tenaz. Y es más, este tercero me empuja a otro más que se llama amargura. Y ahí es donde Satanás empieza a tirar las fichitas. Por eso es que, hermanos, el perdón es tan importante en la vida cristiana. Amén. El Señor nos dice que todos los días que oremos, porque hay que orar todos los días, hermanos. Amén. ¿Cierto? Amén. Yo les he dicho que hay que orar todos los días porque es nuestra comunión con Dios, nuestra forma en que le hablamos a Él. Si nosotros tenemos comunión, hay que hablar porque hace parte de la comunión. Todos los días cuando oremos, la Biblia dice que hay que decir: Padre, perdona nuestros pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también hemos perdonado a los que nos han ofendido. Entonces, cuando yo perdono, en ese momento, yo detengo la caída de las fichitas. Ahora, el perdón es sencillamente retirar los cargos contra una persona. El perdón es no traer a juicio más una ofensa. Ahora, el perdón es entregarle al Señor el juicio, porque el hombre llama justicia a sus propias venganzas. El hombre no está diseñado para aplicar venganza. Ahora, la venganza no es mala. Si ves, la venganza es algo que hace parte de la justicia. La venganza es darle, claro, el castigo correspondiente al que se lo merece. El problema es que el ser humano, cuando aplica la venganza, lo aplica inflado por el odio. Y ahí es donde el ser humano nunca puede aplicar venganza equilibradamente. ¿Por qué? Porque si era un garrotazo, él va y le pega 30 garrotazos. Porque el odio inflama la venganza. Y ahí incurre en injusticia. El hombre no puede aplicar venganza justamente, no puede. Por eso la Biblia dice que hay que dejar la venganza. Ándale, Señor. Mía es la venganza, yo pagaré el precio, dijo el Señor. No es que tal persona me hizo algo, Señor, yo lo perdono. Tú eres el juez de toda la tierra. Ya, hasta ahí llego yo. Hermano, a Dios no se le olvida nada. A Dios no se le olvida nada, Él tiene muy buena memoria. ¿Sí? Los años pueden pasar y pasar y pasar, pero si esa persona no se arrepiente, te va a llegar el día de la venganza. Porque nuestro Dios es paciente y Él nos da oportunidad de correr al arrepentimiento. Pero si pasan los años y esa persona no se vuelve de su maldad, hermano, la venganza le va a llegar. Pero la venganza de Dios es según la justicia, porque Dios sabe darle a cada cual lo que se merece. Por ejemplo, la Biblia habla de Babilonia. El Señor le dio el pago de la venganza. Con la copa que ella les dio, sírvale en doble. Ese era el pago. Como ella trató a mis siervos, sírvale en el doble. Entonces la venganza no es mala, es decir, el punto es aprender a entregarle la venganza al Señor. La Biblia dice en Apocalipsis que vi las almas de los decapitados bajo el altar por causa del testimonio de Cristo. Es decir, estos hermanos les volaron la cabeza por ser fiel al Señor. ¿Y qué decían? Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestras muertes? Mira, ellos le habían dado la venganza al Señor. A nosotros nos cortaron la cabeza, Señor, pero tú eres el que da la venganza. No nosotros, porque la venganza del hombre nunca es saciada, nunca. Cuando el hombre decide vengarse, él lo hace estimulado por el odio y nunca se sacia.
si quita, si golpea, no logra satisfacer ese sentimiento, sino que quiere más y quiere más y quiere erradicar todo y quiere acabar hasta con... Mejor dicho. ¿Me hago entender? Y cuando no logra en lo más mínimo hacerle infringir dolor a esa persona, entonces se llena de rencor. Y empieza allí una cosa en el corazón que se vuelve que ya no puede hacer nada. Él se juntan emociones como la impotencia por no poder aplicar venganza, y eso surge el rencor. Y el rencor, hermanos, es como una podredumbre. Amén. Y atrae los demonios. Por eso uno como cristiano inclusive se puede ver involucrado en eso. Y el apóstol también habla del asunto de esto, de la raíz de amargura. Porque una de las cosas que tiene la amargura, que es otra emoción negativa, es que contamina. ¿Por qué contamina? Porque tiene la capacidad de pasarse al vecino. Oh, fulano, eso es esto, aquello y lo otro y tal. Y todo esa suciedad que hay en el corazón empieza a transmitírsela al otro. Y el otro la recibe. Y ese a su vez se vuelve en otro transmisor. Y contamina. Y el diablo contento. Amén. Amén. Pero hermanos, ¿dónde se le pone fin a todo? En el perdón. Todos aquí hemos experimentado la herida de algunos, seguro que sí, todos. Porque eso hace parte de la vida, hermano. Y las heridas que más duelen son aquellas heridas que recibimos de las personas que debían protegernos. Porque alguien me decía a mí un dicho muy folclórico, una vez le estaba compartiendo algo y le dije, no, mira que me dolió tal cosa y tal cosa. Y él me dijo, vea, la patada duele, depende el burro que la mande. Y es verdad, hay de heridas a heridas, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa es que alguien le haga un daño o un agravio a una persona, otra es que se lo haga uno esa persona íntima, ¿cierto? El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. Aquí mismo en la familia de la fe, hermanos, porque uno espera ese apoyo, por eso hablamos de la oración mutua y de todo esto, pero a veces uno recibe agravios de los mismos hermanos. Cristo lo experimentó, digo, el que comía conmigo a la mesa levantó contra mí cacañar. Entonces, el mismo mejor amigo del Señor lo vendió. Esas heridas duelen, ¿cierto? Cuando uno espera algo de alguien y se desengaña, se da cuenta que no es así. El punto es cómo manejo eso. Ahí nace entonces esa apatía, ese rechazo pero ¿cómo lo manejo? ¿Permito que el odio llene mi corazón? Ahora, el odio es una emoción que está ahí y no es netamente ilegítima ni mala. Por eso le decía, no hay tantos que digamos emociones buenas o malas, porque sentir odio está bien, pero sentirlo por lo que hay que sentirlo. Por ejemplo, por el pecado. Hay que odiar el pecado. Rechazo, el pecado se ha destruido en nosotros totalmente. Queremos que el pecado deje de existir, erradicarlo, la maldad, todo esto. Pero cuando el odio ya se canaliza contra nosotros mismos, se alteró. Pero esto suele suceder cuando nosotros no sabemos manejar una herida. Y muchas veces nuestra herida está siendo alimentada por nuestro orgullo. Y ahí es donde viene la necesidad de venganza, que arrastra entonces al rencor o a la amargura. Hermanos, perdonen, dice la palabra, cada uno a los demás sus ofensas. Sopórtense, dice el apóstol Pablo, unos a otros. Hermanos, si el apóstol nos dice que nos soportemos, es porque hay momentos en que hay que soportarnos. Es decir, no todos somos esa maravilla de que venga hermano, un abrazo, un besito. No, hay hermanos que tenemos que soportarnos y otros nos estarán soportando a nosotros. ¿Hago entender? Pero la palabra dice, sopórtense unos a otros. Sobre todo, júntense en el vínculo perfecto, ¿cierto? Ahora,
Hermanos, no dejemos que las heridas nos llenen de odio, sino que antes de cualquier cosa pongámosla delante de Dios. Y si usted siente que no es capaz, dígale a Dios que lo ayude. Amén. Si usted siente odio por alguien, hermanos, dígale a Dios que siente odio por alguien. A Dios no lo asusta eso, porque Él ya sabe. Dios busca nuestra sinceridad. Amén. Vaya delante de Dios y dígale: vea, Señor, lo que pasa es que la verdad yo odio a la hermana Ramona. Y Señor, yo no quiero odiar a la hermana, pero no sé qué hacer, ayúdeme. ¿Cierto? Hermano, si usted de corazón se humilla delante de Dios y le pide ayuda a Dios, no se asuste si la hermana Ramona viene a llegar a ser su mejor amiga. Porque así es con Dios. ¿Sí? Dios nos sana completamente. Él puede ayudarnos. El punto es que nosotros no permitamos, hermanos, veamos a través de la fe. La palabra de Dios nos invita a amarnos unos a otros, porque, hermanos, nosotros también hemos hecho daño. O sea, si nosotros fuéramos personas que no hubiéramos dañado nunca nada a nadie, está bien, pues, hombre, tendríamos un derecho de quejarnos, pero ¿a cuántos hemos herido? Amén. Miremos atrás por un momento, desde nuestra niñez, ¿cuántas veces fuimos mal hijos? ¿Cierto? Desobedientes, rebeldes, ¿cuántas veces causamos heridas a nuestros padres? ¿Cierto? Hiriéndolos profundamente, que tal vez ellos nunca nos lo dijeron, pero sintieron la herida. ¿Cuántas veces decepcionamos a nuestros padres tal vez en la adolescencia? ¿Cuántas veces le hicimos daño a algún amiguito que confía en nosotros? ¿Cuántas veces después de ser hombres tal vez le hicimos daño a una mujer a un hombre que tal vez se enamoró y, en fin, tanta cosa, ¿cierto? Tanta injusticia, aún ya siendo casados, ¿cuánto daño hemos infligido a veces a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos sido injustos? Y si sumamos todo eso, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros veamos y entendamos que nosotros también hemos hecho mal y que Dios está dispuesto a perdonarnos. Y cuando nosotros vemos eso, entonces nosotros vamos a perdonar también al que nos hizo daño, ¿cierto? Y si no podemos, hermanos, digámosle a Dios que nos ayude. Él nos va a dar su amor. Pablo dice que él amaba a la iglesia con el amor de Cristo, mire. Porque cuando uno recibe a Cristo, Cristo viene a vivir en uno. Y Pablo dice: los amo con mi amor. No, pero mi amor es más bien como acondicionado, como amañado, como busca ventaja. No, mi amor más bien que quede en la cruz. Los voy a amar con el amor de Cristo. Que es santo, que es puro, perfecto, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, que no busca lo suyo. Ese amor Dios se lo puede también dar a usted. La Biblia dice que ese amor fue derramado en nuestros corazones. Si usted tiene dificultad para perdonarle a alguien una ofensa, hermanos, el amor de Cristo está aquí. Pídale ese amor y libérese de todo odio. Porque si no, esa sed de venganza lo va a aterrizar en el rencor y en el resentimiento y en la amargura. Y hermanos, ahí queda uno así, va por el diablo, queda uno amarrado. O sea, no hay una imposibilidad más para un cristiano que esté atado por el resentimiento, la amargura, el odio y por estos sentimientos de... Se agarran muy fuerte, hermanos, se agarran. Y eso atrae a los demonios. Pero una de las cosas más difíciles, porque en los procesos de liberación hay demonios que están muy agarrados a las personas. Y esos demonios tan agarrados modifican la forma de pensar del individuo. No lo permiten ser libre completamente. Y una vez, una de esos demonios en una jovencita que ya no era tan joven, ya era una mujer adulta, pero había un demonio muy arraigado, muy agarrado allí. Y cuando se estaba haciendo la liberación a esta jovencita, el argumento que dio el demonio que por qué le pertenecía era porque su papá abusaba de ella cuando era una niña. Y ella no había podido perdonar eso en toda su vida. Y como ella no había podido ver venganza, ella aterrizó ¿en qué? En el resentimiento, en el rencor, ¿sí? En la amargura. Y eso se vuelve, hermanos, una cadena que lo amarra a uno y le da autoridad al demonio para que opere en la vida de uno, para que lo impida ver la verdad de la palabra y para que le impida crecer espiritualmente.
Pero cuando ella perdonó esto, pudo ser libre. Ay, por eso le digo, hay situaciones muy, muy difíciles porque se reciben de personas que uno esperaba protección, ¿cierto? Y ahorita resulta que recibes maltrato de los que tenían que protegerme, el que tenía que cuidarme. Muchas personas las botaron, ¿cierto? Sus padres, tal vez su madre, tal vez le dio a luz y le tiró a su suerte por allá. ¿Y cómo una persona enfrenta eso en la vida? Allí es donde necesitamos la gracia de Dios para perdonar, hermanos, de corazón, porque nuestro Dios podía hacerlo, pues Él en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Mire que Él pidió el perdón de aquellos hombres que los estaban maltratando, ¿cierto? De sus verdugos. Él pidió el perdón de ellos. Con todas las torturas que le infligieron, Él pidió que los perdonara. Mire que en su corazón no había ningún tipo de odio hacia la humanidad, más que amor en sus ojos, aún en su muerte. Ese mismo Cristo es el que llena nuestros corazones. Amén. Para enseñarnos a amar y a ver a nuestros enemigos y amarlos. Eso no es fácil, hermano. Humanamente eso no se puede hacer. No, con las fuerzas de la carne eso no se puede hacer. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Eso solo lo podemos lograr con el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está disponible para nosotros si lo queremos. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, caminamos en pos de esto, no habrá embrujo que nos altere la realidad. Porque cuando estamos embrujados, hermanos, y tenemos resentimiento contra alguien, solo vemos lo malo. Cualquier cosa que haga la persona es mala. Esto es malo y es malo, y no hay nada bueno en esa persona. Solo vemos lo malo porque estamos hechizados por el diablo. No podemos ver a través de la fe, pero si vemos que es una persona que es como nosotros, que cometió un error, más allá de cuál sea su pecado, Dios tenga misericordia de ella, que si no se arrepiente, Dios es el que dará venganza en su caso, pero como hermanos, que como hermanos cometemos errores, hermanos. Amén. Y hay que perdonarnos. Amén. 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 Vamos a estar de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y así vamos entonces concluyendo también este maravilloso culto que hemos tenido esta mañana. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias damos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estos momentos que hemos tenido delante de tu presencia. Tú eres digno de la alabanza, de la adoración, de la exaltación, de toda gloria, mi Dios. Tú eres el reino por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo. Permite que esta palabra, mi Dios, tenga un lugar en nuestro corazón. Que seamos entendidos. Oh Señor, que no seamos faltos de entendimiento, como dice el apóstol Pablo allá a los hermanos Gálatas. Duros de entender quién los hechizó. No queremos ser hechizados, Señor. Queremos ver con los ojos de tu Espíritu. Queremos ver con los ojos de la fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, que toda cadena sea rota. Señor, seas tú proveyendo libertad en este día, proveyendo libertad en esta tarde, Señor. Dios mío, seas tú por medio de tu Espíritu Santo dando la capacidad a aquel que no ha encontrado las fuerzas para perdonar a su agresor, mi Dios. En el nombre de Jesús, sea el Espíritu Santo impartiendo el amor de Dios en cada corazón, mi Señor, trayendo sanidad al alma, rompiendo toda cadena. En el nombre de Jesús, toda atadura del diablo, producto del odio, del resentimiento, de la amargura, sean rotas. Señor, hay poder en tu nombre, mi Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que haya libertad en este momento. Permite que tu Espíritu Santo traiga libertad en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús.
Todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo se ha llevado cautivo. Todo pensamiento de impotencia, de depresión, de angustia, de miedo, de intranquilidad, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Tú eres, Señor, el que nos das confianza. Tú eres, Señor, el que nos das fuerzas. Tú eres el que nos das toda capacidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú eres mi paz. Tú eres mi tranquilidad. Señor Todopoderoso, tú eres roca fuerte, tú eres castillo fuerte a todos aquellos que vienen a ti. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, te damos, mi Dios, gracias. A tu nombre, gloria, Señor, gracias. Bendito Padre, gracias. Gloria a Dios, denle ese aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Gracias.